Bueno, entonces, este temita es un poquito largo, muchachos. Es un compendio de básicamente los métodos de planificación que existen. Entonces, vamos a ver cómo se usan, en cuáles son, en qué consiste, etcétera, ¿verdad? Bueno, entendemos la planificación familiar como todo aquel derecho que tiene una persona adulta de tomar la decisión libre y conscientemente de tener o no hijos y cuándo los desea tener y qué cantidad quiere tener de hijos. Entonces la planificación familiar nos ayuda a nosotros a buscar ese objetivo que cada uno de nosotros quiere para consigo. Entonces, por ejemplo, si yo soy una mujer adulta que no quiere tener hijos, entonces si yo definitivamente no quiero tener hijos porque es una decisión que tomé yo basado en lo que yo quiero hacer con mi vida, de lo que yo quiero para mí, entonces tendría que recurrir a un método de planificación que me ayudase a mí a alcanzar ese objetivo, ¿cierto? De no embarazarme. Por ejemplo, si yo sí quisiera tener hijos, pero no creo que es el tiempo necesario o de pronto no es el tiempo adecuado para tener hijos, al menos no en el momento, porque estoy trabajando, estoy estudiando, estoy con mis papás o lo que sea, pues entonces yo igual optaría por utilizar un método de planificación que me ayude a no quedar embarazada hasta el momento en el que ya yo decida conscientemente quedar embarazada y pues tener a mi hijo o a mis hijos, porque puede ser uno solo, así como 15 si los quiero tener, ¿no? Y el espaciamiento que tengo o que quiero tener que cada uno de los hijos tenga. Ya, por ejemplo, si yo quiero tener hijos que se lleven 5 años, 4 años, 1 año, el tiempo que sea. De la planificación también me sirve para eso, ¿no? Entonces, toda la planificación familiar va orientada a eso, a planificar la familia, ¿ya? Por eso de ahí el nombre. Esto se encuentra dentro de los derechos sexuales y reproductivos que todas las personas adultas tienen. ¿Ya? El que tú accedas a un método de planificación familiar es un derecho que tú tienes como persona adulta. ¿Ya? Entonces, dentro de esos métodos de planificación existen muchos, hay muchos tipos y de varias categorías. Existen, por ejemplo, los métodos naturales, los métodos de barrera, los hormonales, que estos dispositivos entran en los métodos de barrera y algunos son hormonales, y encontramos los métodos definitivos. En realidad son 4 tipos: naturales, de barrera, hormonales y definitivos. Esos son los 4 que existen. Con los métodos naturales no vamos a ahondar mucho, muchachos, porque estos métodos naturales no se les recomiendan a las personas en las consultas con clínicas, ¿cierto? Porque son métodos que ya están establecidos, que no tienen un rango de efectividad muy, muy mayor. En realidad son métodos que son muy, ¿cómo podríamos decirlo? Que tienen muy baja eficacia y por lo tanto existe una alta, alta, alta probabilidad de embarazo, ¿ya? Siguiendo estos métodos. ¿Cuáles son los métodos? Y se los muestro para que ustedes de todas maneras conozcan cuáles son cada uno de ellos, ¿no? Entonces, dentro de los métodos naturales los entendemos como aquellos métodos que no requieren la intervención de píldoras, de inyecciones, ni de hormonas, ni de dispositivos, nada. Solamente teniendo en cuenta lo que es la fisiología de nuestro cuerpo en cuanto al embarazo y así pues obviamente pues poder evitarlo. Entonces encontramos, por ejemplo, lo que son los métodos naturales. Dentro de los métodos naturales, el primero que surge es este del coito interrumpido. Ese método consiste en que justo antes de eyacular, el hombre saca el pene de la vagina y eyacula por fuera de la vagina. ¿Cuál es el problema con este método? Que uno de los contras que tiene es que es muy poco fiable. O sea, es muy, muy, muy poco fiable. ¿Por qué? Porque ya se ha demostrado que incluso en el líquido de lubricación que tienen los hombres puede haber restos de espermatozoides. E incluso ya desde antes de eyacular existe el riesgo de que el espermatozoide esté allí
y por lo tanto cuando se dé la penetración pues pueda haber la fecundación como tal. La otra contra es que este método necesita de mucho autocontrol por parte del hombre, ¿no? Para poder como que sacar el miembro de la vagina justo antes de la eyaculación. Eso obviamente que interrumpe el sexo como tal, ¿no? Y puede ocasionar incluso dolor testicular, porque hay algunos hombres que por estar pendientes que van a eyacular, que tienen que sacar el pene, pues no sienten que eyaculan completamente, sienten como que se quedan ahí como aguantados y eso les genera dolor testicular en algunas ocasiones. Aparte de que obviamente es un método que no nos puede cubrir contra las ETS, ¿ya? Existe otro método dentro de los naturales que es el moco cervical. El moco cervical es un método que consiste en identificar los días. Recuerden que nosotros ayer estuvimos hablando acerca del ciclo menstrual, ¿verdad? Dentro del ciclo menstrual yo les había dicho que hay 3 fases. La primera fase, la fase lútea, la fase ovulatoria, ¿cierto? Entonces, dentro de la fase ovulatoria existe o se da este fenómeno de que justo los días en los que la mujer está ovulando, ella bota un tipo de moco a través de la vagina, así de estas características, un moquito transparente que no tiene un olor así particular, es bastante elástico, parece como un chiclecito. Y ese moquito cuando la mujer lo expulsa, quiere decir básicamente que es un indicio o es una clara señal de que ella está ovulando, ¿ya? Entonces, obviamente que los días en que ella bote ese moco, obviamente que tiene que evitar tener contacto sexual sin protegerse, o sea, sin usar el preservativo, porque si lo hace, pues obviamente que va a quedar embarazada, porque muy probablemente está ovulando. Existe otro método que es el de la lactancia materna. La lactancia materna consiste en que las mujeres justo después del parto, por la alta cantidad de prolactina que tiene en su sangre, en su torrente sanguíneo, precisamente para amamantar a su bebé, esa hormona hace que directamente la ovulación se suspenda. O sea, cuando uno tiene una alta concentración de prolactina en la sangre, la ovulación se corta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esos niveles de prolactina se pueden aprovechar como un método de anticoncepción natural. Pero ¿qué es lo que pasa? Que esos niveles de prolactina descienden con el pasar del tiempo. Es decir, se estima que aproximadamente pueden mantenerse esos niveles hormonales estándar en el torrente sanguíneo de la mujer hasta 3 meses, ya luego del parto. Luego de esos 3 meses, esos niveles de prolactina se van a estabilizar mucho más en la sangre y van a empezar a disminuir. Por lo tanto, existe el chance de que ella pueda quedar embarazada porque nuevamente va a volver a ovular. Entonces, si bien el método de lactancia materna puede ser bueno en las primeras semanas o en el primer mes posparto, no es un método tampoco fiable con el cual uno pueda sentirse completamente seguro para evitar otro embarazo a futuro, ¿ya? Y el método se dice que si una mujer quiere llevar el método por al menos ese tiempecito, ¿cierto? Debe amamantar a su bebé única y exclusivamente con el seno materno, porque es precisamente la estimulación que hace el niño en el seno de la madre, de esa succión que hace, lo que hace que esos niveles de prolactina en la sangre se mantengan elevados, ¿ya? Porque entonces si la madre no le da pecho exclusivo a su bebé, esos niveles de prolactina van a empezar a bajar y ahí está el riesgo del embarazo. Existe el otro método que es el método de ritmo, que este fue el método del que estuvimos hablando ayer, de manera indirecta se los mencioné cuando les estuve comentando que del ciclo menstrual. Recuerden que yo les había mostrado una gráfica, algo así parecido, que era una tabla larga, ¿verdad?
en donde yo les mostraba que hay unos días en los cuales la mujer, dependiendo del día en que ella esté ovulando, se puede mencionar cuáles son los días en los que posiblemente pueden ser más seguros tener relaciones sexuales sin el riesgo de quedar en embarazo, ¿ya? Entonces les mostraba la tablita que recuerden que yo les había dicho ayer que el día 14, si yo tengo un ciclo de 28 días, el día 14, justo para el día 14, justo a la mitad del ciclo, es en donde se da ese proceso de ovulación. Entonces, para el día 14, 2 días antes y 2 días después de esa fecha, tendría que tener en cuenta que esa es mi fecha de mayor riesgo para quedar embarazada. Entonces, si yo tengo relaciones en esa fecha sin protección, muy probablemente más de un 80% de probabilidades de que pueda quedar embarazada después. Entonces, si eso es lo que yo no deseo, pues entonces tendría que protegerme para esos días, ¿ya? Hay otro método natural que se llama el de la temperatura basal. Ese método de la temperatura basal nos dice de que nosotras las mujeres, cuando estamos en ese periodo de ovulación, justo para ese día 14, nosotras las mujeres aumentamos ligeramente nuestra temperatura corporal. Es decir, estamos literalmente más calientes, ¿ya? Entonces, ¿cómo podemos denotar? Porque tampoco crean que es una temperatura elevada de que ahora voy a sentir que tengo fiebre. No, es un ligero aumento de la temperatura corporal. Entonces, digamos que como estándar, yo manejo una temperatura corporal, un ejemplo, de unos 37.2 grados centígrados, un ejemplo. Digamos que esa es la temperatura corporal mía normal, en un estado normal. Entonces, de acuerdo a estas indicaciones, nos dicen de que mi temperatura, justo el día en que yo voy a estar ovulando, voy a aumentar ligeramente la temperatura. Entonces, ya no tendría que ser 37.2, sino hasta 37.4, porque dice la literatura que puede aumentar hasta 0.2 o 0.3 de temperatura la persona, ¿no? Entonces, si mi temperatura era de 37.2, ahorita la tengo en 37.4 o 37.3 o hasta 37.5, ¿ya? Entonces, podrían ser unas diferencias algo minúsculas, porque en realidad es algo bastante pequeño, pero hay un aumento ligero de la temperatura. Entonces, ¿en qué consiste el método? En que yo tengo que llevar todos los días de mi ciclo menstrual. Si yo, por ejemplo, tengo un ciclo de 28 días, de 27, de 30, de 32, de 25, el que sea. Entonces, yo voy a tomarme todos los días a la misma hora la temperatura, pero con este termómetro de digital, que esos son los que miden las décimas de temperatura, ¿no? Entonces, tendría que tomarme todos los días a la misma hora en el mismo estado, todos los días sin falta la temperatura. Y la voy a graficar en una hojita de esta. A medida que yo me vaya acercando a la fecha en la que yo voy a estar ovulando, voy a notar que va a haber un aumento paulatino de la temperatura corporal mía. Ya yo sé que cuando haya un pico, es decir, un aumento, un pico, allí ya yo sé que justo en esa fecha ya yo estoy ovulando. Entonces tendría que cuidarme. Si voy a tener relaciones en esos días, tengo que utilizar preservativo, porque si no lo utilizo, muy probablemente vaya a quedar embarazada.